Buenas tardes, estimados docentes. Bienvenidos a esta transmisión en vivo de Ediciones Corefo. En esta oportunidad presentaremos el tema Cualidades de un buen docente a distancia. La situación de emergencia sanitaria actual dentro del estado de emergencia nacional nos ha puesto un escenario con muchos desafíos y nuevos retos. Por tanto, para darle continuidad al proceso educativo de las y los estudiantes, es muy importante el establecimiento de estrategias de comunicación entre docentes y de comunicación entre docentes y estudiantes y de docentes y padres de familia. En este sentido, necesitamos responder a esta realidad y seguir acompañando a nuestros estudiantes en su proceso de aprendizaje y en el desarrollo de sus competencias. En este video les explicaremos las cualidades de un buen docente a distancia, esas cualidades que debe poseer. Manténgase conectados para conocer más sobre este tema. Si tiene alguna consulta, dejen sus comentarios en el video y al final estaré respondiendo cualquier duda. ¿Qué es la educación a distancia? Primero vamos a comenzar con esa definición para conocer el concepto de educación a distancia y nos podemos referir a la Ley General de Educación, la número 28044, que en su artículo 27, la educación a distancia, define como una modalidad del sistema educativo caracterizada por la interacción simultánea o diferida entre los actores del proceso educativo. Esta, que a su vez está facilitada por los medios tecnológicos que propician el aprendizaje autónomo. La educación a distancia tiene pues como objetivo complementar, reforzar o reemplazar la educación presencial, atendiendo las necesidades y requerimientos de las personas. Existen otras definiciones que consideran a la educación a distancia como una estrategia educativa basada en la aplicación de la tecnología al aprendizaje. Esto implica, pues, nuevos roles, nuevas actitudes para profesores y estudiantes. Todo con el objetivo de hacer llegar la educación a todo aquel que la necesite. En este sentido, en las prácticas de educación a distancia, siempre aparecen elementos comunes que son el estudiante, el docente y el medio. Podríamos hablar de recursos y materiales, etc. Por otro lado, podemos señalar que el uso intensivo de estas tecnologías ha permitido una percepción más moderna de este tipo de educación a distancia, donde estamos frente a la interacción entre los propios estudiantes. Una vez dicho esto, nos preguntamos, ¿cuáles son las cualidades del docente a distancia en sus ámbitos de acción? Considerando, pues, como ámbitos de acción lo pedagógico, lo social, lo técnico y lo administrativo. En el ámbito pedagógico, por ejemplo, el docente acompaña, media y retroalimenta al estudiante en su proceso de formación. Es decir, es un docente que motiva, que genera confianza en el estudiante para que éste pueda enfrentar los requerimientos que la educación a distancia implica. El docente tiene que acompañar al estudiante para que logre desarrollar y comprender las actividades planteadas por el docente y las pueda realizar a su ritmo de aprendizaje personal. Para ello, el docente debe asegurarse que el estudiante entienda las ideas y argumentos presentados en las sesiones planificadas.
En el ámbito pedagógico también decimos que el docente conduce el aprendizaje individual y grupal. ¿Esto a través de qué? A través de situaciones o preguntas retadoras que los obliguen a explorar y tomar decisiones, que permitan la interacción docente y estudiante. Promover, pues, el aprendizaje colaborativo para que los estudiantes interactúen entre sí. Orienta y aconseja también cuando el estudiante o el grupo lo necesite. Quiere decir que lo va a ayudar a organizar su tiempo. Tiene que atender las consultas sobre las actividades planteadas. En el ámbito social, el docente debe poseer habilidades sociales, mantener, pues, una comunidad de aprendizaje. El docente debe ser acogedor, empático y estar dispuesto siempre a ayudar. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene en todo caso que generar un clima de confianza en las relaciones docente-estudiante y estudiante y estudiante, de tal forma que el estudiante se sienta parte del equipo, este equipo en el que se va a reforzar el trabajo colaborativo. El docente debe respetar y tomar en cuenta las circunstancias particulares y personales de cada estudiante, dando la debida atención a cada uno de ellos. Los docentes deben ser empáticos a las condiciones que tendrán sus estudiantes en los hogares. Por ejemplo, ahora que estamos en este estado de emergencia, los chicos están conviviendo en casa con los papás todo el día y posiblemente tengan una sola computadora, la que tienen que compartir. Entonces, eso es importante que el docente lo tome en cuenta para que las tareas, pues, sean tareas significativas, ¿no? Y no, como se dice, un trabajo de calidad y no de cantidad. En el ámbito técnico, este docente debe contar con habilidades mínimas relacionadas al uso de la tecnología, los computadores y las redes. Necesitará habilidades, como ahora lo estamos viendo, técnicas mínimas para realizar videoconferencias. El docente, pues, debe estar comprometido a seguir actualizándose en el uso de estas herramientas digitales, ya que éstas se modifican y evolucionan con gran rapidez, porque él va a tener que diseñar y elaborar actividades y materiales de enseñanza en diferentes formatos, presentaciones, documentos, videos, etc. Así como también tiene que apoyar a los estudiantes en las dificultades que tengan sobre el funcionamiento técnico, si es que está enviando algún material o si están haciendo uso de alguna plataforma. Además del ámbito técnico, también tenemos el ámbito administrativo. Utilizar, pues, estas herramientas que le permitan crear y gestionar videoconferencias, hacer un seguimiento a la participación individual del estudiante y en general de todo el grupo, saber administrar los equipos de trabajo, ¿no? Crear las aulas. Frente a todo ello, nos preguntamos, ¿el contexto actual requiere de otras cualidades del docente a distancia? Claro que sí. Primero, conocer a los estudiantes y su contexto, ¿no? Ya lo hemos mencionado. Ahí tiene que establecer canales de comunicación con los estudiantes y padres de familia. Estos canales, ya sean a través de llamadas, correos, WhatsApp, en el caso del WhatsApp, llamadas, videollamadas, audio, formación de grupos, Hangout, Facebook Messenger, videoconferencias y hasta plataformas educativas. Debe conocer las características y demandas, en este caso, de los entornos en los que los estudiantes aprenden. Por ejemplo, los niños de inicial
creo que estén trabajando en una plataforma, posiblemente sí, posiblemente no. En todo caso, el docente tiene que trabajar con los padres de familia para dar recomendaciones sobre el aprendizaje de sus hijos. Puede hacer propuestas como establecer horarios. En los más pequeñitos, los horarios son importantes para dormir, para bañarse, lavarse los dientes, después de comer, al momento de levantarse, lavarse las manos, entre otras cosas, jugar a la tienda, hablar sobre los alimentos nutritivos y lo más importante, que los niños y las niñas expresen y reconozcan pues sus emociones. También es importante que al conocer a los estudiantes y su contexto, un contexto ahora muy actual, aprovechar educativamente este contexto, proponer actividades relacionadas a la importancia de la vida, relacionadas a la salud, relacionadas a la higiene y, ¿por qué no?, a la economía. También debemos promover la autonomía en el estudiante. Esto se va a realizar a través de ¿qué? A través de actividades significativas y de calidad. Realizar principalmente actividades asíncronas, ¿no? No todo va a ser siempre videoconferencia, más bien promover en esas actividades asíncronas. Ya hemos mencionado que cuando conocemos la realidad de los estudiantes, hay una sola computadora posiblemente en casa, que tiene que haber un tiempo para que toda la familia lo pueda utilizar. Entonces nosotros desarrollamos más actividades asíncronas que permiten que los estudiantes puedan trabajar en la disposición de tiempo que tengan. Para ello, sí, nosotros debemos desarrollar actividades que permitan el trabajo colaborativo. Orientar, pues, a estos estudiantes y padres de familia sobre las experiencias de aprendizaje a distancia. Más que todo, si es que no se cuenta con la experiencia. Es importante, pues, comunicar a los padres de familia que sus hijos e hijas aprenden de forma diferente. Algunos necesitan más tiempo y otros más o menos apoyo. Algunos son más independientes en su organización y otros requieren mayor guía y atención. Pero todos en general deben ser reconocidos en su aprendizaje y sentirse motivados, ¿no? A veces hay la presión de que otros niños están avanzando, mi hijo todavía no avanza, todos tienen diferentes formas de aprender. No es momento, nunca ha sido momento de estresar a los chicos, a los niños, a los jóvenes. Tenemos también que identificar y trabajar medios de comunicación. Si bien es cierto, hablamos del uso del Internet, existen otros medios de comunicación como la radio, la televisión, los libros de consulta, ¿por qué no una llamada, el teléfono? Entonces, eso también se debe trabajar con los estudiantes, ¿no? Promover la escucha activa, ¿no? La población actual no está acostumbrada a recibir educación, por ejemplo, a través de la radio. Ya pues esa era una educación a distancia tradicional y considerada antigua. Sin embargo, sobre todo en las sociedades, que le digo, en las capitales más desarrolladas, ¿no? Existen todavía en el Perú lugares donde se sigue utilizando los medios de comunicación como la radio a la distancia. Entonces, es importante trabajar con ellos eso, ¿no? Ver de repente algunos audios que se puedan compartir o noticias, etc. Ser comunicativo, utilizar un lenguaje conciso, comprensible y amable en todas las interacciones que nosotros vamos a tener con los estudiantes. El diálogo debe ser permanente a fin de absolver las dudas, inquietudes y consultas que ellos requieran hacer. En lo posible, ¿no? Responder a la brevedad los mensajes de los estudiantes con la finalidad que no se sientan, que no se les presta la atención debida o llegar a acuerdos, ¿no? Voy a responder los mensajes cada 24 horas o de repente cada 6 horas, no sé. Esos son los acuerdos que tenemos que trabajar. En toda plataforma, los docentes deben tener pues una foto de perfil, ¿no? En un entorno virtual, toda comunicación debe tener un rostro, ¿ok? ¿No?
Brindar retroalimentación permanente y oportuna a los estudiantes. El docente deberá realizar el seguimiento tanto del grupo como a nivel personal. Debe utilizar las preguntas como elementos de reflexión y profundización de los conceptos. Ofrecer información complementaria al estudiante que le permita, en todo caso, profundizar el tema tratado. ¿Cómo podemos hacer todo esto? Intentando detectar los posibles problemas, por ejemplo, que van surgiendo y realizando las acciones necesarias para solucionarlos, poniéndolos en contacto con otros estudiantes, con el apoyo tal vez de los padres de familia. En el caso de que el docente cuente con una plataforma y tenga un grupo de trabajo creado, puede realizar preguntas como qué dificultades tienen, cómo va su avance en las actividades, y así va detectando qué estudiante del grupo no participa ni pregunta, y tenemos que empezar a hacer pues llamadas, ¿no? A ver qué es lo que está sucediendo para brindar las orientaciones pertinentes. También debe conocer el contenido de los materiales, ¿no? Para formular las preguntas reflexivas y lograr que los estudiantes lleguen a comprender, a profundizar los conceptos proporcionados. El docente, para ofrecer esta información complementaria, puede compartir con el estudiante links o enlaces, documentos, etc. Y bien, algo importante, estar dispuesto a seguir aprendiendo. En este momento que es tan importante el desarrollo de la competencia digital, donde los docentes tienen que desarrollar o gestionar entornos digitales para aprovecharlos, no solamente para su desarrollo profesional, sino de su práctica pedagógica y con toda la comunidad educativa, es importante pues el desarrollo de estas competencias digitales, y para eso hay que estar dispuesto a seguir aprendiendo, poder comunicarse y establecer redes de colaboración con otros docentes y padres de familia en entornos digitales. Ahora voy a responder algunas preguntas que nos han dejado en los comentarios. Bien, nos dicen es necesario que el docente en este caso siga aprendiendo en estos contextos virtuales, en estos cursos que se están dando. Efectivamente, existen plataformas, en este caso gratuitas, que permiten que nosotros vayamos aprendiendo ciertas herramientas para que nosotros podamos desempeñarnos en nuestro trabajo profesional, en nuestra práctica educativa. Existen, por ejemplo, plataformas como Myriadax, plataformas como Coursera y muchos espacios como los que ahora está promocionando pues Corefo, ¿no? Estos espacios justamente nos permiten conocer un poco más de cómo nosotros podemos trabajar con los estudiantes en esta educación a distancia. A ver, nosotros debemos promover las competencias digitales de los estudiantes, claro, lo dice el currículo nacional, y si bien es cierto que los estudiantes tienen las competencias digitales, nosotros, los docentes, tenemos que orientar a que ellos sepan diferenciar, por ejemplo, entre lo que es la información adecuada y veraz de la información que no es adecuada. Y sobre todo, en estos contextos, sobre donde nosotros escuchamos, ¿no?, acerca del COVID-19 por muchos medios. Sin embargo, tenemos que irnos a las fuentes reales. Dice, ¿cuál debería ser el tiempo de una clase virtual en niños de inicial de 4 años?
El tiempo de una clase virtual. En realidad, el grado de atención de las personas en general no es muy extenso, ¿no? O sea, nosotros, pues, y en este caso de los niños, ellos, su grado de atención es por poco tiempo. Por lo tanto, yo creo que no debemos considerar muchas cosas en un trabajo de videoconferencia con los niños, con los padres, ¿no? No debemos estar mucho tiempo con ellos. Yo creo que media hora y más que todo orientar a los padres para que ellos nos apoyen en el trabajo en casa, ¿no? Ahora sí podemos decir la educación empieza en casa con toda seguridad y ahora nosotros vamos a trabajar mejor que antes de manera coordinada. En el caso del área de educación física, ¿qué es lo más apropiado que nos recomienda para realizar nuestras sesiones de aprendizaje? Muy buena pregunta. En realidad, nosotros debemos enviar de repente actividades para que ellos realicen ejercicios con la familia, ¿no? De repente el profesor de educación física ahí me ayuda, pueden ser actividades lúdicas, pueden hacer actividades, por ejemplo, un baile, puede ser, no sé, juegos, podemos hacer unas cuantas sentadillas y determinar el tiempo de las pulsaciones, dar orientaciones, ¿no? Sobre eh, cuerpo sano, mente sana, incluir temas de limpieza, o sea, sí nosotros como profesores de educación física tenemos para trabajar actividades. En todo caso, esas actividades de calentamiento, ¿no? A levantarnos antes de acostarnos, por qué no hacer los ejercicios de noche, por qué si de día, cuál es el mejor momento. Entonces sí podemos dar esas orientaciones y podemos de repente hacer espacios donde nos comparten que esta actividad no la están haciendo todos solos, sino con la familia, ¿no? Como ahora se ven los medios de comunicación. En caso que los padres no tengan internet en casa y solo cuenten con lo que el Minedu está avanzando en el programa Aprendo en Casa, ¿cómo podría ayudar y motivar? En el censo de hogares dicen que, bueno, más del 50%, creo que hasta el 70 o 80% de la población cuentan con teléfono. En todo caso, si bien el maestro sí ve el programa o cuenta con los materiales o conoce la materia, y por ejemplo, en la televisión pasaron sobre la producción de texto en comunicación, ¿no? Recordemos que nosotros estamos trabajando competencias. En todo caso, lo que el niño está viendo en la televisión, nosotros podríamos llamar a casa y orientarlo para que ellos hagan las actividades. Si son de expresión oral, por ejemplo, y no necesariamente tienen que responder a las preguntas que estaban en la televisión, sino que como yo soy del área de comunicación, les digo, bueno, era expresión oral. Bueno, que nos cuente, pues, qué se ha conversado en la familia sobre el día de hoy, ¿no? Nos están comentando, entonces están desarrollando la expresión oral. Que comenten alguna noticia que han escuchado, por último, que comenten el programa que han visto, ¿no? Entonces, recordemos que nosotros con los estudiantes estamos trabajando con competencias, con competencias. Entonces, el profesor reconoce qué competencias está trabajando y nada, propone actividades, llama, pregunta si vio el programa, si no lo vio, le puede hacer preguntas y orientar a los padres para que ellos sigan formulando estas preguntas y promuevan ahí la comunicación oral. En el caso de la educación inicial, dice realizar una sesión de 30 minutos entre conocimientos, juegos y canciones. A ver, recordemos que en el caso inicial, bueno, no soy específicamente profesora inicial, pero recuerdo que hay los espacios, ¿no? Donde los niños están en un espacio
de repente jugando haciendo trabajos para recortar, luego están en otro espacio que es la música y todo. No tratemos de replicar el aula en un entorno virtual y menos en este contexto. Hemos escuchado mucho acerca de la disrupción de la educación. Ya, ahora sí podemos aplicar esa definición muy en claro. Entonces, no pretendamos hacer lo mismo. Hoy es momento de repensar, de desaprender y volver a aprender, y entonces trabajemos con estrategias y vayamos viendo cómo estas estrategias que nosotros estamos planteando, que no sean extenuantes, sino pequeñas, pueden generar el desarrollo de competencias, ¿no? Entonces, ¿qué competencias estoy desarrollando con el juego que estoy proponiendo? Y dejar actividades mínimas, porque el hecho de que el niño, no sé, recoja su plato, está aprendiendo. ¿Qué cosa está aprendiendo? De repente la responsabilidad, ¿no? Y al levantarse salude, está aprendiendo. O sea, hay tantas cosas ricas que aprender en la casa que es el momento de que nosotros lo aprovechemos. De repente hay niños que no están acostumbrados a levantarle y darle un beso al papá, aprovechemos en hacer eso, ¿no? A ver, dice, usted conoce de plataformas virtuales. Me gustaría saber qué características debe tener una sala de videoconferencias para ser funcional con respecto a la pizarra, carga de archivos, micros y videos. Yo supongo que es para secundaria, supongo, ¿no? En realidad, las plataformas virtuales, una sala de videoconferencias. A ver, cuando nosotros trabajamos en el aula, el profesor ya no se pasa mucho tiempo hablando y trabajando en la pizarra, sino da las orientaciones iniciales, ¿no? En este caso, en el inicio de la sesión, el recojo de saberes previos y luego genera la situación significativa que el chico va a desarrollar en el proceso de toda la sesión. Entonces, ¿cuánto les toma a ustedes el tiempo de desarrollar ese nivel de inicio de la sesión de aprendizaje? Yo creo que ese momento nomás deberían utilizar para hacer la videoconferencia. Y si quieren hacer el cierre de alguna semana, cuando ustedes cierran una sesión de aprendizaje, ¿cuánto tiempo toman en la sesión? Ya, ese tiempo también utilícenlo en la videoconferencia. Lo demás, utilicen otros espacios para poder orientar, porque, como vuelvo a repetir, no tratemos de replicar lo que nosotros hacíamos en aula. Estamos en otro contexto y tenemos que reconocer ese contexto. El mismo profesor ahora pues está en casa, está atendiendo a los hijos, si tienen adultos mayores los están atendiendo, hay que salir a comprar y casi las compras demoran más de 2 horas con las colas. Hay que conocer eso y tratar de con lo que estamos viviendo y con los materiales que tenemos, dejar actividades significativas. Existen muchas plataformas que cuentan con todas esas herramientas. Puede ser Moodle, Edmodo, Classroom, en este caso G Suite, que es toda la plataforma de Google, Microsoft y así un montón de plataformas, ¿no? Que pueden tener todos los requisitos que está solicitando. Creo que eso sería todo. Como hemos podido ver por este medio, ¿no? De la educación a la distancia, los alumnos pueden desarrollar nuevas habilidades, incrementar sus competencias y sobre todo cumplir con los objetivos de aprendizaje que un estudiante regular en las aulas, sin embargo, trabajado de diferente manera, ¿no? Porque lo que nosotros estamos trabajando son pues las competencias. En ese sentido, estén atentos a nuestras novedades, pues tendremos más videos y capacitaciones virtuales para ustedes. Y recuerden, todos a quedarnos en casa. Muchas gracias y los esperamos en un próximo video.